Nuestra estructura de pensamiento, primera parte, episodio séptimo, de Ricardo Martín Almada, 2003. Los caminos prohibidos de la ciencia. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Pregunte a su mente aristotélica: ¿cómo cree que sería posible que civilizaciones lejanas a nuestro tiempo hayan podido determinar, sin aparatos de medición alguno, fenómenos que ocurrirían miles de años después, exactamente cuando las tenían previstas? Y por favor, ahórrese sus teorías sin fundamento, que repite como loro. Esa respuesta la podrá obtener el día que logre entrar en la corriente energética del universo y se encuentre en contacto con la fuente de conocimiento a través de un trabajo interior. Antes de eso, puro divague. Esta manera aristotélica de pensamiento, basada en la especulación y que nos fue impuesta desde nuestro nacimiento, comenzando por el lenguaje, en la educación, en la vida cotidiana, de chicos hasta adultos, hace que no podamos percibir toda la mágica vida cósmica que nos rodea, porque sencillamente nos desconecta de ella. Nosotros vivimos una realidad que no es más que una especulación de ella. Observe y haga la prueba. Cuando usted mira un jardín, ¿se ve integrado a él o excluido de él? El hecho de que nuestra mente divida todas las cosas hace que no podamos percibir la interconexión entre todos. Imagino que seguirá pensando que cada uno es independiente y no existe tal conexión. Observe y constate estos ejemplos. ¿Por qué cree que ante un colérico o deprimido las plantas se marchitan? ¿Por qué cree que los animales sienten nuestra tristeza o nuestra alegría? ¿Por qué los latinos, que fuimos agraciados con un clima cálido, lleno de sol, tenemos un carácter más hospitalario o extrovertido y alegre? ¿Y por qué cree que los habitantes de países con clima frío, permanentemente nublado y con llovizna tienen carácter introvertido, egoísta, independiente y apático? Si supuestamente todos somos individuos independientes, principio de identidad, no contradicción y tercero excluido, ¿cómo es que la naturaleza influye en nosotros y nosotros en ella? Observe si este fenómeno, que los científicos tildan de estados psicológicos, no son más bien la interconexión clara entre todos. Cuando estamos en armonía y conexión con la vida, todo florece en nuestro interior y a nuestro alrededor. Por eso decimos, en armonía con nuestro entorno. Mientras que, al contrario, viviendo desconectados de la naturaleza y aferrados al mundo materialista y egoísta, nuestro desequilibrio interior se exterioriza y afecta a todo nuestro entorno igualmente. Observe y constate. ¿Cómo explica que una madre que ama a su hijo sienta cuando éste se encuentra en peligro? ¿O cuando dos personas que se aman se sientan uno al otro a miles de kilómetros? ¿O simplemente la telepatía? ¿O cuando un perro aúlla ante la muerte de alguna persona que se encuentra lejos? Con estos ejemplos,
que los pondremos a encontrar a cada momento en la vida cotidiana a través de la observación consciente. Determinamos que existe una interconexión entre todos. Observe y constate. Esta conexión invisible o imperceptible a nuestros sentidos físicos condicionados. Se trata de energía que está en constante intercambio. Aumenta y disminuye su vibración con cada pensamiento, sentimiento o sensación, y con cada movimiento de la conciencia. El cuerpo humano diariamente está cambiando. Minuto a minuto está llevando a cabo procesos en las células, moléculas, átomos, etc. Nadie puede decir que hoy está igual que ayer, porque, aunque no lo perciba, está cambiando todo el tiempo. Pero para nuestra mente, como no percibe estos cambios, simplemente no existen. Por otro lado, un factor externo, supongamos el campo, hace que una persona funcione totalmente diferente a otra, que se encuentra en diferente situación. La ciudad, por ejemplo, igualmente. Dos individuos que se encuentran en el mismo lugar, campo, no perciben de la misma manera su entorno, por las vivencias y condicionamientos que tienen acumulados desde que nacieron. Por lo tanto, este mismo entorno afecta a sus cuerpos y mentes de manera diferente. O sea, que ante una misma situación nadie reacciona de igual manera. Por lo tanto, los estudiosos de todas las áreas no deberían englobarnos en una fórmula obtenida en un momento determinado y que luego toman por la realidad permanente. Es por eso el fracaso de la ciencia y religiones ante los problemas humanos. No asimilan los cambios, son mecanicistas y simplistas, discapacitados espirituales, para percibir la realidad que nos envuelve. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir. Voz en off, Miguel Yegros.